Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más del texto que estamos viendo en Génesis capítulo 6, versículo 8 al 10 y Génesis capítulo 10, 1 al 32, donde dice: Noé caminó con Dios. Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé engendró 3 hijos que son: el mayor es Sem, Cam y Jafet. Ese es el texto que estamos estudiando, ¿ok? Ese es el estudio bíblico. Ya vimos la palabra Noé, ya vimos la palabra caminó, ya vimos la palabra Dios, ya vimos la palabra era y hoy continuamos con la palabra varón. Entonces el estudio de hoy es varón. Y la palabra varón la va a encontrar usted en el diccionario bíblico Strong y en la Biblia interlineal del Dr. Green. Lo va a encontrar con el número 376. Número 376, la palabra varón. En este caso hay que diferenciar porque la palabra varón en la Biblia para este texto no se refiere a el caso hombre, no es lo mismo, ¿ok? Perdón, en la Biblia cuando uno lee la palabra hombre o la palabra varón, uno automáticamente asume que está hablando de lo mismo, varón, hijo de los hombres o hombre, pero no es lo mismo, o sea, por eso cada palabra en el diccionario bíblico trae un número y ese número lo que hace es ayudarnos a identificar de qué está hablando esa palabra, qué específicamente es. Ese número trae las definiciones de esa palabra y también en la concordancia Strong en inglés, cada palabra trae conexiones abajo de cada palabra y esas conexiones lo que hacen es que nos ayudan a poder entender mejor la palabra en sí que estamos estudiando. Entonces, en este caso, la palabra varón, número 376 en la concordancia Strong, donde dice Noé era varón justo. Entonces, vamos a ver la primera cita bíblica de esa palabra varón, ¿ok? Varón quiere decir lo mismo que varona o lo mismo que mujer. Y esa cita va a estar en Génesis capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer Génesis 2, 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ok? La palabra varona aquí es el número 376, que es lo mismo que varón. ¿Ok? Pero también la palabra varona o el número 376, que quiere decir varón, quiere decir mujer. Es lo mismo. El número en la Biblia como mujer o varona va a ser en el diccionario bíblico Strong, lo va a encontrar con el número 802. La palabra mujer o varona en el diccionario bíblico Strong lo va a encontrar con el número 802. La palabra que Noé era varón, esa palabra varón lo va a encontrar en la concordancia Strong con el número 376. Pero pareciera que son diferentes, pero no, porque la palabra varón en la Biblia con el número 376 y la palabra varona en la Biblia con el número 802 es lo mismo. Son las mismas definiciones y prácticamente las mismas conexiones. Cuando hablamos de varona y hablamos de varón, en este texto quiere decir lo mismo. Ahora, hay que
entender, aquí dice que Adán dijo, esto es a hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí vemos la palabra varón también. Ahora, para entender más apropiadamente esta palabra varón, que Noé era varón, dice justo, ya les expliqué que varón quiere decir varona y varona quiere decir mujer. En realidad se está refiriendo a que Noé era varón o varona o mujer. ¿Qué quiere decir la palabra mujer en la Biblia? ¿Se está refiriendo a una mujer literal? No. La Biblia es espiritual y ella, por lo tanto, como es espiritual, ella maneja o tiene, vamos a decirlo así, su propio lenguaje. ¿Ok? Esa es la razón por la que yo enseño los estudios palabra por palabra en definición del diccionario bíblico, porque cuando nosotros queremos realmente saber qué es lo que la Biblia dice en una palabra, por ejemplo, queremos saber la palabra mujer, si en verdad se está refiriendo a una mujer literal o a qué se está refiriendo. Si queremos saber, por ejemplo, la palabra varón, en este caso, se está refiriendo a un varón literal, para poder saber eso tenemos que ir al diccionario bíblico para buscar la palabra que estamos estudiando y ver si en verdad esa palabra es literal como nosotros pensamos o es espiritual. Pues como la Biblia es espiritual, entonces su lenguaje de ella todo es espiritual. Entonces cuando Jehová habla de la palabra varón en este texto que estamos estudiando de Noé, que es Génesis capítulo 6, versículo 8 al 10, cuando la Biblia habla de la palabra varón y habla de la palabra varona, está hablando de la palabra en realidad mujer, pero no mujer literal, así como yo, por ejemplo, que soy una mujer literal, sino la palabra varona, varón o mujer en la Biblia lo que quiere decir es la creación número 3. Eso es lo que quiere decir, así de sencillo y así de simple y de directo. En la Biblia está la creación número 1, la creación número 2, creación número 3, número 4, el número 5 y así sucesivamente. Pero en este caso, la creación número 3, perdón, es la creación varona, varón o mujer, que es lo mismo. Entonces, ¿qué exacto es lo que quiere decir la palabra mujer o creación número 3? Bueno, son un par de puntos para entender eso, pero para tener un mejor comprendimiento de lo que estamos hablando, vamos a ir a ver la creación número 1, la creación número 2, número 3, número 4 y número 5, ¿ok? Que son las que la Biblia da, y esas creaciones van a estar en el libro de Levíticos capítulo 19. Vamos a Levíticos 19 para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Levíticos 19, versículo 23 al 25. Ahí nos va a explicar mejor qué es lo que quiere decir la palabra varón, varona o mujer, que es lo mismo, ¿ok? Aunque en el diccionario bíblico lo va a hallar con dos diferentes números. La palabra varón lo va a hallar con el número 376 y la palabra varona o mujer la va a encontrar con el número 802. Pero es la misma definición, está hablando de la misma creación. Entonces vamos a Levíticos capítulo 19, versículo 23 y dice la palabra. Jehová está hablando, dice, cuando entréis en la tierra, se está refiriendo aquí a la tierra prometida donde iba a entrar Israel después que salieron de Egipto. Dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, no se está refiriendo a árboles ni frutas, ok, literalmente. Ya se los dije que la Biblia es espiritual
Y cuando ella te habla de la tierra, te está hablando del tabernáculo. Cuando ella te habla de árboles, te está hablando de líderes. Cuando ella te habla de frutos, te está hablando los hijos espirituales de esos líderes. Entonces el texto lo que está diciendo es, dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, ponga atención lo que dice el texto, consideraréis como incircunciso. La palabra incircunciso quiere decir sucio, ¿ok? Sucio, que quiere decir que la persona todavía no está lavada espiritualmente. Dice, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Ponga atención, lo primero de los frutos, ¿cuánto tiempo es? Dice, lo primero de su fruto, 3 años os será incircunciso ese fruto. Dice, su fruto no se comerá. ¿Ok? 3 años será incircunciso y ese fruto no se comerá. Pero no se comerá por varias razones. No se comerá primeramente porque está sucio. Tiene que lavarse este fruto, que son los hijos de los líderes, tienen que lavarse las manos. ¿Ok? En segundo, la razón por la que este fruto no se comerá es porque hay que acumular este fruto para llegar al día cuarto o al fruto cuarto. Vamos a leer lo que sigue. Dice, o será incircunciso su fruto no se comerá, versículo 24. Dice, y el cuarto año, que está hablando de la cuarta generación, o de la cuarta creación que le llamo yo, dice, el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Ok, ¿por qué todo su fruto tiene que ser consagrado en alabanzas a Jehová? El fruto número 4 o en el día 4 o la creación número 4. Bueno, porque la creación número 4 o el día 4 o el fruto 4 representa a Jerusalén. La Jerusalén del cielo, ¿ok? Está hablando, todo es espiritual. Aquí te está hablando de la Jerusalén del cielo. Entonces, la creación número 3 o el fruto número 3 es incircunciso porque todavía la persona, aunque cree en el Señor, está en el camino del Señor, pero todavía no se ha lavado las manos en trabajo de la obra. Por eso es incircunciso. Jehová tiene prohibido que se coma algo incircunciso o algo sucio, primeramente. También no se puede comer porque ese es el fruto que se tiene que limpiar, por decirlo así, para que lleguemos al día 4 o a la creación número 4. Entonces dice, en el cuarto año, que es el fruto número 4, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Todo, absolutamente. ¿Por qué lo vamos a consagrar en alabanzas a Jehová? Bueno, ya expliqué que el fruto número 4 quiere decir Jerusalén, la Jerusalén espiritual, la que viene del cielo. ¿Ok? Y ahorita, perdón, ahorita nos va a explicar el fruto número 5. Y luego dice en el versículo 25, dice, más el quinto año, que es el quinto fruto, pongan atención, más el quinto año, comeréis el fruto de él. En el quinto año tenemos que comer ese fruto. No es si quieres comerlo, es que tienes que porque es un mandato. Vea lo que dice. Dice, en el quinto año comeréis de él para que el Señor os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios, lo mando así. ¿Sí ve? Porque el número 4 es la Jerusalén del cielo y el número 5 es el rey. ¿Se acuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento dice, nuestro Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio, Él dice, a la verdad dice la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. ¿Ok? Luego, después de la muerte del ministerio de Juan el Bautista o después de terminar Juan el Bautista su ministerio y los profetas, comienza nuestro Señor Jesucristo, su ministerio. Pongan atención. Pero la Biblia después dice que nuestro Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego, esos suyos que no le recibieron eran
los maestros de la ley y los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos que manejaban la ley que Jehová le dio a Moisés. Ok, luego nuestro Señor Jesucristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Dice, de cierto os digo que vuestra casa os será dejada desolada hasta que reconozcáis y digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jerusalén es la número 4, o la creación número 4, o el fruto número 4, ¿ok? Aquí, claro, Jehová nos explica que dice que en el quinto fruto, comeréis de ese fruto para que os haga crecer vuestro fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo mando así. Sí, porque el quinto ya no te está hablando de Jerusalén, sino que en sí te está hablando del rey, que en este caso se está refiriendo al propio Cristo. ¿Ok? Entonces, la cuestión aquí es que entonces Noé, cuando dice que Noé era varón, la palabra varón te está hablando de la creación del día número 3 o la creación tercera o la creación número 3. Te está hablando del día tercero, de la creación número 3. Entonces Noé pertenecía a la creación número 3, que quiere decir que era un varón incircunciso. La Biblia te dice que era un varón justo y que era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto no es el estudio ahora, pero aquí no te está hablando de perfección física, ni perfección, vamos a decir, de que el tipo no cometía ningún error. No te está hablando de eso, te está hablando de perfección en sentido de días o de creación, de llegar a un punto exacto de la creación donde Jehová necesitaba a este varón en ese tiempo. Entonces dice que Noé era varón. Entonces te está hablando que era varón del día tercero. Y el día tercero lo que quiere decir es femenino, espiritualmente hablando, quiere decir mujer o quiere decir varona. ¿Qué quiere decir? Que es una persona o un grupo de hombres y mujeres, porque la palabra mujer en la Biblia no se está refiriendo a una mujer como yo, sino es a una creación que así se llama, varona, varón o mujer, que son hombres y son mujeres en el cuerpo físico, pero espiritualmente pertenecen a la creación del día tercero, que quiere decir que son mujeres. Mujeres quiere decir, la Biblia explica que dice que la mujer, está hablando de la mujer espiritual, dice que es el vaso más frágil que el varón o que el hombre. ¿Por qué vaso más frágil? La mujer, espiritualmente hablando en la Biblia, la palabra mujer, que puede ser un hombre literal o una mujer literal o un grupo de hombres y mujeres. ¿Por qué la Biblia le llama vaso más frágil a la mujer? Le llama vaso más frágil porque es una persona incircuncisa. Incircuncisa quiere decir que la persona en la creación número 1 creyó en el Señor, en la 2 creyó en el Señor y en la tercera sigue creyendo en el Señor, sigue creyendo en la Biblia, sigue creyendo en la palabra, sigue creyendo que Dios es el Señor, que Cristo es su Hijo, sigue creyendo en el reino, sigue creyendo en todo eso. Pero la persona es incircuncisa porque todavía no lava sus manos con trabajo de la obra, ¿ok? Entonces, a eso se está refiriendo el texto. Entonces, Noé era un varón o una mujer incircuncisa o incircunciso, que quiere decir que pertenecían a la creación del día tercero. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, allá en Isaías, Jeremías, en esos libros, Jehová habla y dice, en aquel día, refiriéndose a este tiempo de ahora, Jehová dice, en aquel día, dice, habrá un altar para mí, dice, en Egipto. Y luego dice, en aquel día, ¿ok? Refiriéndose a ese altar y a todo eso, dice, en aquel día, Israel, refiriéndose no a la nación de Israel del Medio Oriente, sino a Israel, las 10 tribus de Israel.
e incluso las 12 si lo queremos abarcar con las 2 tribus de Judá. Dice, en aquel día Israel será tercero con Asiria. A ese se está refiriendo Jehová, a esta creación que les estoy explicando aquí en Levítico capítulo 19. Lo que Jehová está diciendo cuando Israel será tercero con Asiria en aquel día, lo que Jehová está diciendo es que Israel es femenino en el espíritu. Por eso es que ustedes ven que en algunos pasajes en la Biblia Jehová dice que Israel es su esposa. Y en otros pasajes Jehová dice que Israel es su hijo primogénito. ¿Ve? Nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, Él le dijo a los escribas, los fariseos, a los sacerdotes hipócritas que lo crucificaron, les dijo, destruid este templo, refiriéndose a Él mismo, y yo lo volveré a levantar en el día tercero. Les dijo, ¿por qué? Porque Él se estaba refiriendo a esta creación que yo estoy leyendo aquí en Levítico 19, ¿ok? Él se estaba refiriendo que destruir este templo y yo lo vuelvo a levantar en el día tercero. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que el día tercero quiere decir que es un grupo que ya creyó en la creación 1, en la 2 y llegaron a la 3. Entonces en el día tercero y medio, ya ve que en el libro de Daniel también se habla de los 3 días y medio, de los 3 y medio, porque al 3 y medio se vuelve a levantar para que lleguemos a la creación exacta del número 4, que quiere decir la Jerusalén que viene del cielo, porque Jerusalén pertenece a la creación número 4 o al día 4, ¿ok? O al día cuarto, como usted le quiera llamar. El punto aquí es que lo que tiene que ver con el día tercero en la Biblia se está refiriendo a levantar un grupo de gente que ha venido creyendo y ha venido creyendo, pero todavía están incircuncisos, ¿ok? Entonces, en el tercero y medio ya cruzó la mitad para llegar al cuarto. Y en el cuarto exacto llegamos a Jerusalén, la Jerusalén del cielo. Entonces, en este caso, aquí lo que el texto está diciendo, refiriéndose a Noé, que Noé era un varón, o era una varona, o era una hembra, o era una mujer, o era femenino, porque pertenecía a la creación del día tercero. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven que también Noé explica que él tenía 3 hijos. Está hablando de lo mismo, que pertenece a la creación 3. Cada hijo es una creación. Entonces dice que Noé era, dice, varón justo y perfecto en sus generaciones, y Noé engendró 3 hijos, que son el mayor es Sem, Cam y Jafet. Volvemos a ver lo mismo, el día tercero, ¿ok? Que es lo que ya leí aquí en Levítico 19, ya lo leí y ya lo expliqué. Que dice Jehová, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, y eso primero de su fruto por 3 años no se comerá, dice, y en el día cuarto tampoco se va a comer el fruto. ¿Por qué? Porque el día cuarto todo es consagrado para Jehová. En el día cuarto ya está limpio el fruto, pero como es la Jerusalén actual, todo es consagrado para Jehová. Dice, y el fruto número 5, que es la creación quinta, dice, ese fruto lo comeréis para que el Señor os haga crecer. Yo, Jehová vuestro Dios, os mando esto. Entonces, la palabra varón, entonces aquí lo que quiere decir es eso. Es femenino en el espíritu, es un vaso frágil en el espíritu, vaso frágil porque no tiene, primeramente no tiene el trabajo de la obra como debe de tenerlo en el día 4, ¿ok? O sea que las manos de esta creación todavía no han sido lavadas, ¿ok?
porque todavía no llegamos al trabajo de la obra, ¿ok? Estamos en pie de la obra nada más. El pie de la obra lo forman tres, por eso Cristo dijo, destruid este templo y el día tercero yo lo levanto, porque tiene que pasar el pie 1, el pie 2 y el pie 3, que quiere decir que esos tres composiciones forman la base de una creación incircuncisa, pero a la mitad del 3,5, que es la mitad del cuarto, entonces ya cambia la historia, porque a la 3,5, que es el día tercero y medio de la resurrección de Cristo, entonces resucita la persona, que quiere decir espiritualmente la persona de su mente es limpiada, que resucita en entendimiento y comienza a trabajar para completar esos 6 meses, que son meses espirituales, por decir así, para llegar al día cuarto. Entonces Noé era varón, era vaso frágil en sentido de trabajo, pero era perfecto en sus generaciones, que quiere decir que ya había perfeccionado el día 1 o la creación 1, ya había perfeccionado el día 2 o la creación 2, ya había perfeccionado el día 3 o la creación 3, ¿ok? Entonces, dice, era varón. Ya les expliqué todo eso. Ahora, vamos a ver expliqué ya de esto de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado y resucitó al día tercero, pero en realidad resucitó al día 3,5, ¿ok? Es así, es al medio. Entonces, ya que expliqué eso, vamos a ver la cita bíblica para entender también mejor lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, y el asunto aquí también en este texto que vamos a ir a ver, vamos a ver que el varón o la hembra o la mujer son vasos frágiles en sentido de entender la palabra, no entienden suficiente Biblia, por eso son vasos frágiles, ¿ok? Entonces, esa cita bíblica la vamos a ir a ver en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 53. Vamos allá. Isaías 53. Versículo 1 al 3, ¿ok? Aquí vamos a entender mejor este asunto de quién es Noé, o quién es un varón, así como era Noé. ¿Qué clase de hombre o de mujer, qué clase de persona es un varón como Noé? Vamos a leer. En Isaías 53, versículo 1 al 3 dice la palabra. Pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunta. Versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Se está refiriendo al siervo de Jehová. En pocas palabras se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Aquí no es la palabra varón, aquí no es el número 376. Aquí la palabra el número 376 es la palabra hombres. Voy a leerlo otra vez, refiriéndose a Cristo. Versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Aquí la palabra hombre es lo mismo que varón. El número 376. Es lo mismo que varona.
3:76. Es lo mismo que mujer, 8:02. Es lo mismo. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahora ustedes mediten en su corazón. ¿Por qué un hombre o una mujer, literalmente hablando, ¿verdad? Es espiritual el texto, pero literalmente hablando, ¿por qué un hombre o una mujer desecharían y despreciarían a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes creen que un hombre y una mujer desecharía a nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador, el Redentor de la humanidad? ¿Ustedes creen que lo desecharían porque son personas que entienden suficiente Biblia y simplemente son personas malignas? ¿O ustedes creen que una persona que puede ser sacerdote de la Iglesia Católica, puede ser un pastor de cualquier denominación cristiana, puede ser un evangelista, un misionero, o etcétera, o un profeta o cualquier otra cosa? ¿O ustedes creen que todos esos servidores pueden desechar a nuestro Señor Jesucristo por el simple hecho de no entender suficiente Biblia? Escuchen lo que les voy a decir. Nosotros los seres humanos realmente no entendemos la Biblia. De hecho, los ministros que predican la Biblia, los que predicamos, la mayoría de nosotros no entendemos lo que la Biblia dice, porque la Biblia tiene su propio lenguaje. Entonces, la mayoría de los servidores de Dios servimos a Jehová con lo poquito que entendemos, y muchas veces nos pasa como dijo el apóstol Pablo: hablamos, en unas veces hablamos, en otras veces profetizamos, en otras veces ni sabemos muchas veces lo que decimos, porque la Biblia cuesta entenderle su lenguaje. Yo personalmente, yo no creo que una persona, hombre o mujer, a conciencia cierta, la persona deseche a nuestro Señor Jesucristo sabiendo perfectamente que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de la humanidad, es el Redentor. ¿Ok? Yo no creo que exista una persona tan maligna que entienda suficiente Biblia y que deseche a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no solo es que lo creo, sí lo creo, y la Biblia lo dice y lo prueba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que toda persona que no entiende suficiente lo que la Biblia dice, sí desecha a nuestro Señor Jesucristo pensando que la persona está haciendo un bien a Dios. Desecha a nuestro Señor Jesucristo pensando que las cosas las está haciendo bien esa persona. O sea, la persona es que cree que está haciendo las cosas bien. La persona cree que el Señor está alineado con esa persona en lo que piensa de la Biblia. Pero no es así. Entonces, aquí en el texto, la palabra dice que el siervo del Señor, refiriéndose a Cristo, dice que fue desechado entre los hombres. El texto está diciendo desechado entre los varones, desechado entre las mujeres, que es lo mismo, ¿ok? Varones o mujeres, es lo mismo, desechado entre ellos. Pero ¿quiénes son estos varones y estas mujeres? ¿Está hablando de varón literal y mujer literal? No, está hablando de la creación tercera o la creación del día número 3, que quiere decir un hombre o una mujer que es un vaso frágil en lo que se refiere a la Biblia. Es una persona que tiene un entendimiento bíblico bastante limitado. ¿Ok? Por eso es que les provee allá en Levíticos capítulo 19, que dice que el fruto número 3 lo consideraréis como incircunciso. Te está diciendo que la persona es incircuncisa, te está diciendo que la persona está sucia. Sucia físicamente o espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y sucia en qué sentido? Bueno, primeramente, si las manos de nosotros espiritualmente las tenemos que limpiar con trabajo de la obra, para nosotros poder hacer ese trabajo en la obra, primero tenemos que con la mente o el corazón, que es lo mismo en la Biblia, con la mente y el corazón tenemos que entender primeramente Biblia suficiente.
Entonces, el varón, que en este caso es Noé, pertenece al día tercero, que quiere decir que es un fruto, sí es fruto, pero todavía es incircunciso, ¿ok? De eso es lo que el texto nos está hablando. Entonces, al ser incircunciso ese varón o esa hembra, pues lógicamente desecha a nuestro Señor Jesucristo porque la persona, su mente todavía no ha sido cambiada o restaurada. Ya les dije que el día tercero, por eso Cristo dijo, destruir, les dijo a los fariseos este templo y yo lo vuelvo a levantar en el día tercero. ¿Por qué? Porque el día tercero a la mitad del cuarto, o sea, 3 años y medio, ¿ok? 3 años y medio para entrar al cuarto, la persona viene a ser lavada con la palabra del Señor, o limpiada, o bañada también. Todos esos términos aplican. Perdón, entonces, en este caso, pues, les hablo de todos estos asuntos que dirán ustedes, pues no tiene que ver, estamos en el Antiguo Testamento, no tiene que ver esto con Cristo, tiene que ver muchísimo, porque la palabra varón en el Antiguo Testamento quiere decir una persona frágil en sentido de entendimiento bíblico. Es el vaso más frágil, ¿ok? No quiere decir que la persona se va a quedar así permanentemente, porque ya les dije, las creaciones van en continuidad y se los acabo de probar en el libro de Levítico. Entonces, aquí Noé, entonces la Biblia nos deja saber que era un varón, que quiere decir un vaso frágil, en sentido de entendimiento de la palabra, ¿ok? Ese varón, para nosotros entender mejor, vamos a ver la conexión de la palabra varón o del siervo que desechó, ¿ok? Dice, el siervo de Jehová es desechado entre los hombres. Vamos a ir a ver esa palabra hombres o varón que desecharon al siervo de Jehová. Vamos a tener un mejor entendimiento con esta cita. Y vamos a ir, perdón, pero ando bien mal de la alergia. Vamos a ver, déjenme ver cuál cita vemos en todo esto. Ya vimos Levítico, ya vimos Isaías 53, donde dice que el siervo de Jehová fue desechado entre los hombres. Bueno, vamos a ir a ver estos hombres quiénes son que desecharon al siervo de Jehová o a Cristo. Para que me entiendan, vamos a verlo, la cita en Ezequiel capítulo 17. Vamos a Ezequiel 17. En Ezequiel 17, ok, Ezequiel 17, versículo 3, pero yo lo voy a tomar desde el versículo 1 para que entendamos mejor el texto. Y dice la palabra. Vino a mí, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, dice, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. 3. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Ok, el cogollo del cedro. Aquí la parábola es para la casa de Israel, pero dice que tomó el cogollo del cedro y el cogollo del cedro en la Biblia está hablando de la descendencia del rey David. Entonces te está hablando del rey Salomón, te está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Te está hablando de la tribu de Judá también. Acuérdense que cuando habla también en la Biblia, a veces la casa de Israel, Jehová la refiere a las 12 tribus en conjunto, incluyendo las de Judá. Entonces, el punto que yo los estoy trayendo aquí es para probarles quién es estos
hombres o estos varones que eran varón como Noé y que son varona y que son mujer y que son frágiles en sentido de entendimiento bíblico y en sentido de trabajo en la obra. Aquí te deja saber en este texto que ese varón frágil o esa mujer frágil o esa varona frágil, ¿ok? Esa creación incircuncisa del día tercero, aquí te deja saber que esas personas son la palabra miembros. Miembros. Voy a leer el versículo 3 otra vez. Dice Jehová, dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, ¿ok? Y tomó el cogollo del cedro. Para empezar, solo meditemos esto, está prohibido bajo la ley, en unas cláusulas que Jehová le dio a Moisés, bajo la ley que Jehová le dio a Moisés, la ley tiene unas cláusulas donde Jehová prohíbe que el pueblo de Jehová, perdón, el pueblo de Jehová es el pueblo del pacto. Jehová prohíbe que el pueblo de Jehová coma águila. El águila en la Biblia es un animal, pero no es animal literal, ¿ok? No se está hablando de la águila esa que ustedes ven que vuela literalmente. Ya les dije que en la Biblia todo es espiritual, entonces cuando la Biblia te dice que en la ley de Moisés que está prohibido que el pueblo de Israel coma águila, lo que te está diciendo es que el águila es un líder, ¿ok? Pero es un líder carroñero, es un líder que come cosas muertas o come a otros líderes que están muertos. Todo es espiritual. El águila representa a un líder muerto espiritualmente. Es líder, pero bíblicamente está muerto. Entonces come ese águila o ese líder muerto, come a otros líderes que están muertos. ¿Ok? Por eso se considera un animal carroñero, porque en la vida literal el águila es un animal carroñero. Entonces, en este caso, por eso Jehová tiene prohibido comer el águila. Y aquí te está diciendo en el versículo 3, le dice Jehová a Ezequiel, le dice, dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila, pongan atención lo que el texto está diciendo, una gran águila, un animal carroñero, un líder espiritual muerto bíblicamente, de grandes alas para volar, y de largos miembros. De largos miembros, y aquí venimos por la palabra miembros. De largos miembros, llena de plumas, vino al Líbano y dice, tomó el cogollo del cedro, tomó la descendencia del rey David. ¿Ok? Entonces, aquí te está diciendo que una águila de largos miembros. ¿Quiénes son los miembros? ¿A dónde han escuchado usted la palabra miembros? En las congregaciones. Las congregaciones quiere decir miembros. Si ustedes se fijan, ustedes por ejemplo quieren, un ejemplo, si usted quiere estudiar Biblia, y Biblia, buen estudio bíblico, ¿ok? Si usted quiere tomar estudios bíblicos bastante entendidos, usted no va a ir a la congregación de una iglesia a buscar un miembro de la congregación, hombre o mujer, para que le dé estudio bíblico. No va a hacer ese error. ¿Por qué? Porque los miembros de las iglesias son vasos frágiles, en el sentido de entender Biblia. ¿Por qué son vasos frágiles? Pues precisamente por eso, porque son miembros de la iglesia. Son la creación 1, la creación 2 y la creación 3. Entonces, ¿quiénes son los vasos que ya tienen un buen entendimiento para poder enseñar una Biblia más entendida? Para eso necesitamos llegar al día 4 o a la Jerusalén que desciende del cielo. Necesitamos llegar a esa
creación. O necesitamos llegar al día quinto o al fruto 5 o quinto, que quiere decir al rey, donde Jehová manda que todos comamos ese fruto para que crezcamos espiritualmente, porque acuérdense que ya les leí allá en Levítico y les expliqué que el fruto 4, que es la Jerusalén del cielo, ese es el fruto número 4. Ese fruto entiende bastante Biblia, ¿ok? Para enseñar suficiente. El problema de eso es que ese fruto todo es consagrado para Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ellos son líderes para consagrar a Jehová, quiere decir trabajar con Jehová en lo que Jehová los ponga a hacer. Pero en el día quinto, que es la creación quinta, ese fruto estamos comandados por el mismo Jehová a que todos tenemos que comer de ese fruto para crecer. ¿Ok? Entonces, ese fruto en realidad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, aquí te está dejando saber que la palabra varón, Noé era varón. Lo que te está diciendo entonces que este Noé era un vaso frágil, era una hembra, era una mujer, espiritualmente hablando, ¿ok? No físicamente, sino espiritual. Y este Noé era un varón, que quiere decir era una congregación. Era una persona que se congrega, ¿ok? Era una congregación, era miembro. ¿Pero miembro de qué? ¿De la iglesia? Aquí te dice que era un miembro o miembros de una gran águila. Era miembro de un líder muerto, bíblicamente hablando. Entonces, eso quiere decir la palabra varón aquí. Dice que Noé era varón. La palabra varón, entonces, lo simplifico porque ya estoy cerrando el estudio. La palabra varón quiere decir, refiriéndose a Noé, palabra varón quiere decir vaso frágil, como lo dice la Escritura. Quiere decir vaso frágil en sentido de entendimiento bíblico. La palabra varón quiere decir una congregación que cree entender suficiente Biblia para reconocer a nuestro Señor Jesucristo o al siervo de Jehová cuando lo tenga enfrente. Pero cuando lo tiene enfrente al siervo de Jehová o a nuestro Señor Jesucristo, esta congregación o este varón o esta mujer no reconocen al servidor de Jehová o al Hijo de Dios. ¿Por qué no lo reconocen? Porque les hace falta suficiente entendimiento bíblico y no lo tienen, porque ellos son congregación de un líder que es un águila, que quiere decir un líder carroñero o un líder muerto espiritualmente. Es un líder, es un águila, que quiere decir es un líder poderoso, es un líder con mucho poderío económico y mucho poderío en sentido de gente, con congregaciones grandísimas. Pero bíblicamente ese líder está muerto, que quiere decir que bíblicamente la persona no entiende suficiente Biblia y bíblicamente ese líder no está haciendo un trabajo arduo en sentido de justicia de la Biblia. El trabajo de ese líder, que es una gran águila, es un trabajo bíblico tal vez en el sentido de hablar de Dios, de predicar a un Dios que ni entiende, y es un líder que en sentido de justicia, de hacer trabajo justo, que en realidad ese es el trabajo de la obra de Dios, la persona no lo tiene. Su trabajo que la persona ha acumulado, se ha convertido en un águila, ese trabajo delante de Dios no tiene peso suficiente como para que ese trabajo sostenga a ese líder vivo espiritualmente. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo todo eso lo explicó en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Acuérdese que Él, cuando habla a las iglesias, le dice a una de ellas, le dice, mira, chequea, le dice, todas tus cosas. Y le dice, porque estás a punto de morir.
algunas cosas ya las tienes muertas y otras están a punto de morir. Entonces eso es un águila, es un líder que tiene un montón de miembros en la congregación, pero tanto el líder está muerto como los miembros también, porque forman parte del mismo liderazgo o forman parte de la misma águila carroñera. ¿Ok? Perdón, entonces la palabra miembros quiere decir varón. La palabra varón en realidad quiere decir un águila, es un líder pero vaso frágil en lo que se refiere a entendimiento y trabajo bíblico de justicia. Y también la palabra varón en sentido de Noé se refiere a Levítico 19 versículo 23-25, que quiere decir la creación del día tercero. ¿Ok? Todavía no está limpio. Entonces, aquí entonces hemos terminado la palabra varón. Lo hemos terminado porque en realidad esta palabra solo tiene una conexión y es la palabra miembros de el águila. ¿Ok? Entonces, aquí los voy a dejar y después vamos a continuar con la palabra justo. Ya vimos era, ahorita estamos terminando la palabra varón y después continuamos con la palabra justo. Entonces, Noé caminó con Dios, Noé era varón justo. Entonces, hoy vimos la palabra varón. Así que aquí los voy a dejar. Espero en el Señor que les siga dando entendimiento en la palabra y que de esa manera puedan crecer y entender mejor de lo que el Señor nos está hablando. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y si el Señor permite, nos vemos pronto.